Roger Porras, director ejecutivo de Jupema, y en breves minutos estará también vía telefónica Pablo Heriberto Abarca, diputado de Unidad Social Cristiana, quien precisamente está a la cabeza de este proyecto. Don Roger, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, como ya veíamos en la nota, no están ustedes de acuerdo y desde siempre no han estado de acuerdo en que se unifique el régimen de pensiones en el país, porque esto a los personeros que están con el magisterio no les beneficia, porque ustedes siempre tienden a cotizar más alto para poder así pues disfrutar de una pensión que tenga una mayor facilidad o una pensión mejor. Cuéntenos un poco, repasemos cuáles son esas partes negativas de que se unifique o que tengan que entrar en el IVM. Aquí es importante, bueno, en primer lugar, buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Aquí en primer lugar es importante señalar que este tema, en el caso del Magisterio Nacional, hay que dividirlo en dos partes: Magisterio Administrador, regímenes de pensión, uno el régimen transitorio de reparto, que es un régimen viejo, por decirlo de esta manera, ya cerrado desde 1992, y el otro es el régimen de capitalización colectiva, que es el régimen actual al cual cotizan todos los trabajadores de la educación costarricense. Nosotros lo que hemos venido diciendo es que aprobar un proyecto de ley en donde a partir de su rige todas las personas que ingresen nuevas a laborar al sector público pertenezcan al régimen de IVM genera perjuicios al sistema de pensiones o no tiene claridad de los efectos que puede tener sobre el sistema de pensiones en dos elementos principales. Uno es, en el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte, es claro que si el proyecto se aprobara hoy, todas las personas que mañana ingresen cotizarían para el IVM. Esto generaría o podría generar un ingreso financiero de corto plazo para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Pero también es claro que como se veía en la nota, que lo que usted paga de pensión, lo que un régimen paga de pensión es mucho más de lo que recibe por concepto de cotización. Entonces, en el largo plazo, como el mismo gerente de pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte lo dijo en la Comisión de Asuntos Económicos, no podríamos saber cuál es el efecto que va a tener sobre esto. Es necesario podría ser insostenible. Podría generar perjuicios, digamos, porque evidentemente el pasivo actuarial o lo que se paga por pensión es mayor de lo que usted va a recibir por ingreso de cotización. Entonces es un tema que efectivamente tiene que analizarse y no podría desde ese punto de vista pues tomarse una decisión. Y en el caso específico del Magisterio Nacional con el régimen de capitalización colectiva, que es el régimen actual, ese es un régimen de pensión que se ha dado a llamar, como se ha mencionado hasta el momento, de cotización. Es un régimen que, de acuerdo a los últimos estudios actuariales, es un régimen solvente, es decir, tiene una razón de solvencia igual a 1, lo que significaría esto es que tiene la capacidad de pagar con todos sus activos actuariales, los pasivos actuariales, es decir, las pensiones. Y eso efectivamente ha sido demostrado tanto por estudios actuariales internos como también por las auditorías actuariales externas. Entonces, un proyecto de este tipo vendría a cerrar un régimen que actualmente es solvente, como es en el caso del régimen de capitalización colectiva del Magisterio Nacional. Y eso, pues evidentemente generaría un perjuicio a los trabajadores de la educación en estos momentos. Además de eso, en el tema de pensiones hay un concepto que es importante tener claro, que es el concepto de solidaridad intergeneracional. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros como trabajadores activos en estos momentos o como trabajadores en servicio en estos momentos contribuimos para pagar a las pensiones de las personas ya retiradas, digamos. Es un tema de solidaridad intergeneracional bajo el cual se basan los regímenes de pensiones. Al generar o al cerrar el régimen la posibilidad de ingreso de nuevos trabajadores de la educación al régimen de capitalización colectiva, eso generaría un debilitamiento del fondo que ya efectivamente se tiene para pagar esas pensiones. Y ese debilitamiento del fondo pues podría generar pensiones insuficientes en su momento para el pago de estas pensiones, para el pago de los beneficios jubilatorios, que tendrían necesariamente o que implicarían aumentos de cotización o aumentos de edad para poder ajustarlo. Es decir, un efecto adicional de cerrar el régimen de capitalización colectiva, pues es el empobrecimiento de las pensiones suficientes que podrían recibir los trabajadores de la educación costarricense. Eso sería con los que van a pensionarse.
¿qué pasaría con los que ya están pensionados? ¿A ellos también les podría bajar el que reciben mensualmente? Eso es una pregunta muy importante, porque ya en este país el proyecto de ley en su artículo 2 establece una contribución especial solidaria para aquellas personas que ya están pensionadas. En este país, los regímenes especiales de pensión, que son regímenes que se consideran con cargo del presupuesto nacional, o sea, que es la discusión nacional que ha existido sobre el impacto fiscal que tienen estas pensiones, son regímenes ya cerrados. Y para atender estos regímenes ya cerrados, el proyecto en su artículo 2 establece que se debe establecer una contribución especial solidaria. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que a partir del 1.550.000 colones, que es aproximadamente el tope sin postergación de la caja, todas las pensiones que superen ese tope en el doble deben de contribuir un 10%. Y de ahí lo que se hace es un 10% adicional a lo que ya cotizan. Y de ahí lo que se hace es incrementando las pensiones en un 25% e incrementando las cotizaciones en un 10% hasta llegar a un 80%. En principio, si uno lo ve si uno lo analiza solo en el proyecto, usted podría decir, bueno, eso es importante porque estás grabando las pensiones altas de manera progresiva. El tema aquí es que ya regímenes como el de Magisterio Nacional tiene una contribución especial solidaria. Ya regímenes desde 1995, con la promulgación de la ley 7531, el Magisterio Nacional estableció una contribución especial solidaria a partir de un tope que ya se establece en la ley 7531. ¿Cuál es el tope? El tope es el salario catedrático. Actualmente es aproximadamente 3.900.000 colones. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Magisterio Nacional también tiene una cotización mucho mayor que el régimen de invalidez, vejez y muerte o que otros regímenes en este país. Es una contribución escalonada. Entonces, cuando nosotros hacemos los cálculos de la comparación de lo que se recauda con la contribución especial solidaria del Magisterio Nacional comparado con lo que se recaudaría en el régimen de invalidez, vejez y muerte, pues, con lo que se recaudaría con la propuesta de proyecto, pues observamos que efectivamente la propuesta de proyecto más bien recauda menos que es lo que actualmente se recauda. Entonces más bien generaría como una especie de perjuicio al fisco al tener un nivel de recaudación menor. Ahí lo que me parece a mí es que evidentemente pues hay que revisar claramente esa estructura de cotización que se montó en el proyecto. Entonces, el objetivo del proyecto pues es claro, me parece a mí, de que es mejorar las condiciones fiscales y realmente en la estructura actual pues no lo hace. Don Roger Porras, director ejecutivo de JUPEMA, ¿ustedes han podido conversar estos temas con don Pablo Heriberto? Sí, claro, nosotros ha habido, y eso se reconoce totalmente, ha habido la total apertura, tanto en la comisión, donde se invitó a don Álvaro Ramos, el superintendente de pensiones, a don Luis Paulino, el director nacional de pensiones, y a don Jaime, y a nosotros nos invitaron en la Comisión de Asuntos Económicos, que es donde se estudia esto. Y por supuesto que también don Pablo Heriberto nos ha recibido en su despacho y le hemos planteado efectivamente estas inquietudes que tenemos nosotros con relación al proyecto y cómo podría deteriorar más bien regímenes que son estables en estos momentos. ¿Y cuál ha sido esa respuesta del legislador? Don Pablo Heriberto ha sido muy abierto y igual se reconoce, digamos, en el sentido de escuchar todas nuestras observaciones y efectivamente tomar nota y atender eso. De hecho, hay una subcomisión que se nombró y que tiene que dar un dictamen final con relación al proyecto. Pero por más cambios que se hagan, don Roger, en realidad la posición de ustedes es que no deberían pasarse de ninguna forma, deben mantenerse como están. El tema es que el proyecto de ley genera un perjuicio a un régimen que es estable, que la estabilidad del régimen lo ha reconocido la propia superintendencia de pensiones, que se demuestra en los estudios actuariales, y además, lo decía yo un día de estos, a nivel mediático, el régimen de capitalización colectiva pues no ha estado en la palestra de discusión nacional, digamos, y pues evidentemente ¿para qué vas a generar una afectación a los trabajadores de la educación costarricense a un régimen que es estable? Y después,
en capitalización, y si es en el transitorio reparto, ya la estructura de cotizaciones que tiene Magisterio Nacional ya grava esas pensiones y de hecho genera recaudaciones fiscales de ingresos por concepto de estos gravámenes mayores a las propuestas en el proyecto. Perfecto, ya tenemos vía telefónica a Erwin Macís, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana. No sé si se mantiene ahí en línea, nos indica la compañera Jennifer. Vamos a intentarlo en algún momento. Aclarar que hemos estado intentando durante la entrevista y ya teníamos coordinado hablar con Pablo Heriberto Vargas, precisamente el legislador que está impulsando ese proyecto de ley, pero bueno, no hemos podido localizarlo. Don Roger, cuando usted habla de que el régimen de Jupema es estable, ¿a qué se refiere? ¿Podemos hablar de números? Claro que sí, podemos hablar de números, en este caso. La estabilidad de un régimen de pensión usted lo puede medir por varias metodologías o por varios indicadores. Se puede medir la estabilidad de un régimen. Un indicador, el que se utiliza más comúnmente, es medir el equilibrio actuarial del régimen. ¿Qué es el equilibrio actuarial del régimen? El equilibrio actuarial del régimen lo que mide es si los ingresos que usted va a tener en el régimen de pensión le van a alcanzar para pagar los egresos que va a tener. Ahora, ¿cuáles son los ingresos de un régimen de pensión? Los ingresos de un régimen de pensión son las cotizaciones que se recibe por parte de las personas que trabajamos. Ustedes cotizan probablemente para el régimen de invalidez, vejez y muerte, al igual que yo. Los trabajadores de la educación cotizan para el régimen del Magisterio Nacional. Se hace una reserva y esas cotizaciones pues se tienen que invertir y generan rendimientos. Entonces tenemos dos vías de ingresos. Uno es esas cotizaciones y el otro es los rendimientos que generan esas inversiones. Si esa gran masa de recursos proyectada a futuro, como lo hacen los señores actuarios, ¿verdad?, que lo proyectan a 50, 100 años, va a alcanzar para pagar los pasivos actuariales. ¿Cuáles son esos pasivos actuariales? Pues las pensiones que vamos a pagar. Por supuesto que eso tiene que ver con factores demográficos y con factores financieros. Entonces, si eso descontados a valor presente o a una fecha actual, da equilibrio. Y ahí también se calculan otros indicadores como la razón de solvencia, que efectivamente es lo que mide la capacidad de pagar esas pensiones. Roger, perfecto. Ya tenemos a don Pedro Muñoz, también diputado de la Unidad Social Cristiana. Don Pedro, estamos acá hablando con don Roger Porras, director de Jupema, sobre cuáles son las contradicciones de que se puedan unificar los regímenes de pensiones en el país, y él asegura que a un largo plazo no sería nada conveniente que el régimen del magisterio se una al de la caja. ¿Por qué es que ustedes impulsan este proyecto y cuál es la posición actual después de que han podido conversar con las personas que adversan la iniciativa? Este es un largo tema y yo en este momento tengo poco tiempo porque ya estoy llegando a una entrevista de radio. Yo de hecho tengo un debate con don Roger más tarde. Así es. Definitivamente el tema es el tema a largo plazo. Yo creo que estamos con una bomba de tiempo. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos todos como costarricenses es qué es lo que vamos a hacer para evitar que esa bomba de tiempo nos reviente en la cara, ¿verdad? Pero definitivamente sí hay un tema de largo plazo que existe hoy con proyecto de ley o sin proyecto de ley. Pero precisamente usted dice que va a tener un debate con don Roger, pero ¿cuál es la posición ustedes que mantienen? ¿Se mantienen en continuar con este proyecto después de escuchar algunas de las contradicciones? Claro. ¿Creen que se puede mejorar o cambiar? Claro, sí, nos mantenemos y siempre, por supuesto, hay espacio para mejora, por supuesto que sí. Bueno, perfecto. Gracias a don Pedro Muñoz, le agradecemos por atendernos, tenía muy poco tiempo. Ya para finalizar nada más, don Roger, un dato que se nos quedó: ¿cuántas personas están bajo el régimen de Jupema? Bajo el régimen de capitalización colectiva, en estos momentos hay 94.000 trabajadores de la educación y tenemos 1.640 pensionados. Perfecto, muchas gracias a don Roger Porras de Jupema y a usted también por acompañarnos. Muy buenos días.